Dentro del fandom de Ben 10 ha existido una teoría la cual dice que durante toda la serie el reloj transformaba a Ben en las mejores versiones posibles de cada especie, es decir que sus formas alienígenas siempre fueron las más poderosas, las que siempre estaban en su mejor condición, y que siempre iban a estar por encima de otros miembros de su raza, pero que tanto de verdad tiene esto se preguntarán, y qué ejemplos respaldan este headcanon que se ha expandido tanto que alcanzó incluso a los encargados de la serie. Hola, soy Shamash y en este video hablaremos sobre esta teoría de si el Omnitrix da el máximo potencial de una especie. Antes de comenzar a argumentar acerca de esto empecemos desde el comienzo. Si formas parte de la comunidad o simplemente eres fan de la serie quizás hayas escuchado hablar acerca de esta teoría, yo he visto a muchos decir que es algo implícito dentro de la caricatura, pero también vi a mucha gente diciendo que está confirmado por la misma y que no es ninguna teoría. Todo esto se basa en que las transformaciones del reloj siempre iban a ser los mejores especímenes de sus especies, porque supuestamente el Omnitrix perfeccionaba el ADN para que los aliens de Ben sean las mejores versiones. Para que se entienda mejor voy a dar algunos ejemplos de especies alienígenas fuera de la serie que son muy usados al momento de hablar de todo esto. Dicen que si el Omnitrix escaneara el ADN Saiyajin, la transformación no sería un guerrero de clase baja como Goku, sino uno de clase alta como Vegeta. Algunos incluso dicen que también podría ser un Saiyajin legendario como Broly, al ser este el que más potencial tiene. Si tuviera ADN de una gema de Steven Universe en el reloj no sería un cuarzo o un lapislázuli, sino una diamante al ser estas las más poderosas, y si fuera un xenomorfo no sería uno común y corriente sino que uno de alto rango, aunque el caso más exagerado y que me motivó a hacer este video es el de un alien transformándose en un ser humano. He visto a muchos asegurando que la transformación humana sería una persona con una inteligencia como la de los más grandes pensadores, físicamente muy fuerte como un luchador y rápido como los mejores atletas, incluso hubo otros que lo exageraban diciendo que sería como el Capitán América o Batman. Incluso se llegó a inventar que las transformaciones eran las versiones más atractivas para atraer a las hembras, porque supuestamente el Omnitrix fue hecho solo para procrear, distorsionando y simplificando por completo el verdadero propósito del reloj. Pero ¿en qué se basan para decir esto? Porque desde ya les digo que no, en la serie nunca se menciona algo remotamente similar, por lo que aclaremos desde ahora que es una teoría o headcanon dicha por ciertas transformaciones y peleas que analizaremos caso por caso. El más conocido es la victoria de Cuatro Brazos en su pelea contra Luma. Luma es la princesa de los Tetraman de una raza guerrera en la cual las hembras suelen ser más fuertes que los hombres, y ella era la más poderosa siendo capaz de derrotar a varios guerreros al mismo tiempo. Sin embargo sería vencida por primera vez por un solo Tetraman, Cuatro Brazos. Acá hay que analizar varias cosas, como que aunque se haya dicho que las mujeres suelen ser más fuertes, esto claramente no es algo que se aplica para todos los casos, pero incluso si dejáramos de lado eso, Ben no la derrotó de manera directa, sino que aprovechó que había una columna la cual derribaría encima de Luma y la dejaría noqueada. Si bien esto no se consideraba una trampa, es una mentira decir que le ganó porque era más fuerte, si literalmente antes de eso Rock menciona que Ben estaba por perder la pelea, aunque también es cierto que Cuatro Brazos demostró estar muy por encima de los Tetraman promedio al darle tanta pelea, pero esto lo explicaré más adelante. El segundo argumento más usado es la apariencia de Bullfrog a comparación de cualquier otro incurseano visto en la serie. Incluso hay un meme muy famoso de esto, y es que a diferencia de los otros Bullfrog resulta ser muy alto y fornido como si verdaderamente fuera una transformación superior, pero de nuevo hay una explicación que contradice este ejemplo como argumento, y fue dada por Matt Wayne encargado de escribir varios capítulos de la serie y en particular el episodio donde aparecieron por primera vez los incurseanos. Cuando le preguntaron por qué Bullfrog tenía un diseño tan particular él respondió que se debía a que estaba en condiciones óptimas ya que los otros tienen dietas de comidas muy pobres, a diferencia del emperador Milius, pero incluso si estuvieran bien alimentados, eso nos garantiza que fueran a verse iguales a la transformación de Ben, y la respuesta podemos verla en supremacía alienígena. Durante la historia de Ascalon la espada de Asmut, se menciona que la razón por la que los incurseanos están siempre en el espacio y que no tienen un planeta es debido a que uno de ellos robó la espada en un intento por detener las guerras de su mundo, pero el poder de Ascalon se salió de control y terminaría por destruir
destruir el planeta. Lo interesante de esto es que podemos ver la sombra del incurseano que tenía la espada, cuya apariencia era como Bullfrag, diferente a los demás, y no, esto no se debía al poder de Ascalon, porque la espada solamente te recuperaba, pero no alteraba tu apariencia original. A George solamente le devolvió su juventud, a un debilitado Vilgax lo restauró a su forma normal, y por último a Ben, que estaba en su forma habitual, lo dejó igual. No es que lo hubiera vuelto musculoso, por lo que este incurseano ya debía tener una apariencia diferente a la promedio, por lo que Bullfrag no es especial porque lo hayan mejorado, sino que los demás son los que están debilitados, así que los casos más importantes de la teoría pasaron a perder su credibilidad. Pero antes de continuar al siguiente, yo les pregunto qué tanto podemos confiar en las palabras de los encargados de la serie. En este caso hablamos de algo que dijo el escritor del capítulo, por lo que no deberíamos cuestionarlo, pero como en la franquicia de Ben 10 han participado tantas personas, ha pasado que se han contradecido entre ellos mismos, o se les da peso a sus comentarios como canon cuando no debería. Uno de ellos es Rick Wyatt, quien fue un diseñador de múltiples personajes, además de que su estilo fue el usado en Omniverse. Al trabajar en conjunto con otros guionistas, tuvo acceso a mucha información oficial, además de aportar algunas ideas en la historia que se fueron agregando a la serie, por lo que fue más allá de ser solo un artista más, pero a veces sus declaraciones suelen mezclarse con sus opiniones personales. Cuando hablaba de historias descartadas, eso es algo verdadero. Cuando agregaba lore en base a sus diseños, podemos tomarlo como algo oficial, pero cuando le preguntaban si Alien X perdería sus poderes en otros universos, o si Ukchuk podría devorarlo, eso ya es algo que no debemos tener en cuenta para el canon porque solo es una opinión personal suya, e irónicamente hasta cierto punto lo mismo aplica para todos los otros encargados, porque al decir cosas que no fueron mencionadas dentro de la serie, terminan dando opiniones diferentes porque no son ideas que compartieron entre ellos y que no sirven como información canon. Por ejemplo, cuando les preguntaron sobre qué pasó con Feedback después de que Malware lo destruyera, Matt Wayne dijo que había sido bloqueado del Omnitrix, pero Matt Youngenberg y Rick Wyatt dijeron que el ADN había sido absorbido por Malware. De ser verdad lo primero, entonces Ben Supremo habría sido quien devolvió el ADN conductoid al reloj, porque le había desbloqueado todos los aliens que había usado hasta el momento, después de que On le eliminara algunas transformaciones, pero esto no tendría sentido con la segunda declaración, porque supuestamente Ben recupera la transformación al reabsorberla de Malware. Es por esto que por lo general no deben aceptar todo lo dicho fuera de la serie, excepción de que sea un retcon oficial, que no arruina la coherencia de la obra, y que llena un agujero de guión, algo que sucede con el juego de Ben 10 Omniverse 2, donde nos cuentan lo sucedido después de que Ben haya sido enviado al espacio por los incurseanos, él infiltrándose a sus naves con ayuda de Azimuth y volviendo a la Tierra. Hay un diálogo de Azimuth cuando el Omnitrix va a absorber el ADN para Bullfrag donde menciona que recolectar una muestra de cualquier miembro de la especie no le iba a servir porque iba a ser una forma débil con la cual no se iba a poder defender. Así que iba a tener que buscar a uno de los más fuertes para que su transformación sea más poderosa. Esto, si bien va un poco de la mano con la teoría, también la desmiente, porque entonces no es el reloj el que hace formas poderosas sino el ADN, e incluso así no se menciona que sea el pináculo sino solo un miembro fuerte, así que sería darle otra interpretación completamente tergiversada, por lo que no sirve para argumentar esta teoría, y además estaríamos ignorando otra cosa importante, y es que nunca importó de quién tomara la muestra para las formas del Omnitrix. Si bien esto es un juego oficial, no es considerado canónico al igual que todos los demás de la franquicia, por lo que se toman libertades que se traducen como errores, y esto sucede porque sus historias son hechas por otras personas. Lo mismo sucede con la trivia, la cual es una sección oficial, donde se fueron mostrando muchos datos que eran considerados canon, pero que conforme avanzó la serie se fueron desmintiendo, algunos como que Bethel era civilización, pero termina siendo una persona, o que Ben tenía una hija además de Ken, la cual también se mencionó en la información de un DVD oficial, pero que curiosamente ningún otro miembro de la producción sabía de ella. Pero incluso si quieren saber qué opinaban los involucrados en la serie de este headcanon, se lo han preguntado, uno de los creadores originales de la serie, Duncan Rouleau, respondió que el Omnitrix solo tiene el ADN en el mejor estado posible, pero que esto no significaba que sean los mejores, solo quiere decir que las transformaciones no saldrán mutadas o dañadas, al menos de parte del reloj, como mencionó en otros tweets diferentes. Porque ellos al momento de crear la idea pensaron que lo más importante era el espíritu de un héroe, y no tanto en el poder del mismo, por lo que ni siquiera fue algo que pensaron mientras hacían la serie, así que no solo nunca lo dijeron en la caricatura, sino que tampoco fue hecho de manera implícita.
La opinión de Derrick Wyatt es que para él esto sí era verdad y que consideraba las transformaciones como si fueran superhéroes de sus especies, algo que apoya a esta teoría, pero también dijo que la opinión de un escritor, Dwayne McDuffie, era que él estaba en contra de esa idea y que solo eran formas comunes. Mientras que Matt Wayne, otro de los guionistas, mencionó que el reloj siempre te transforma en las óptimas versiones adultas de los aliens, porque básicamente le preguntaron si las formas podrían ser mejores dependiendo de quién se obtenga el ADN. Lo gracioso de esta última declaración es que se contradice con lo visto en la serie original, además de contradecir el dato del juego de Omniverse, y de contradecir otras declaraciones del staff. Así que prácticamente ya estaríamos demostrando esta teoría no puede ser canon al haber diferentes puntos de vista por parte de los productores e incluso sus creadores no la tomaron en cuenta, además de no ser respaldada por la serie e incluso contradiciéndola en momentos, pero aún podemos seguir analizando más. Otro ejemplo muy mencionado es el de Halcón, existe una confusión con él porque durante su primera aparición la gente piensa que el Omnitrix escaneó el ADN de Liam para luego derrotarlo en una pelea, nuevamente algunos dicen esta es la demostración del ADN mejorado para que la transformación sea más fuerte. Acá primero hay que decir que el reloj no escaneó a Liam, porque en ningún momento entró en ese modo. Cuando obtuvo el ADN bladatiano, vemos al Omnitrix notificando que lo estaba haciendo, además que de hacerlo tuvo que pasar desde la primera vez que se vieron al comienzo de Omniverse. Lo que sí sucedió fue que el estar en tanto contacto con él desbloqueó la forma que ya estaba guardada. Esto lo hemos visto pasar en muchas ocasiones, cuando Wildbane aparece estaba combatiendo a una planta alienígena, cuando Rat aparece estaba en contacto con una especie relacionada a los Apoplexian, y cuando Cannonbolt aparece se enfrentaba al que había destruido su planeta. Y si se preguntan por qué la transformación nuevamente es diferente fue explicado por Derrick, el cual dijo que esa era una especie de diferentes tipos de aves, y que en caso de que fuera a aparecer el rey de su mundo lo iba a hacer como un pavo real. Caso parecido al de Uchuque cuya especie los Gourmands tienen dos variaciones. Pero bueno, volviendo a por qué Halcón demostró ser superior en combate, yo les pregunto por qué no lo sería, quiero decir en el caso de Luma sí que necesitamos una razón del por qué la venció, pero Liam no es que haya sido un ser destacable de su especie como lo son Luma o Vilgax para sorprendernos de su derrota. También podemos agregar algo muy importante y simplista que suele ser la respuesta a la mayoría cosas en la serie, que sería porque Ben es el protagonista. Ya saben, sería raro que Halcón perdiera la batalla en su debut, es como que Freezer le hubiera ganado a Goku después de que se haya convertido en Super Saiyajin por primera vez. O es como en esos anime donde el protagonista se enfrenta al rey demonio con millones de años de experiencia pero es derrotado por el chico de secundaria, ya saben el poder de ser el prota. Habiendo rebatido lo principal de esta teoría podemos ir dando una respuesta a que fue solo un headcanon falso, pero no me gustaría terminar el video solo con esto, ya que hay varias razones más las cuales son unas respuestas canon que explican mucho mejor la teoría que hasta cierto punto no estaba tan equivocada acerca del por qué Ben es tan poderoso en la serie. Lo primero es que como dice Azmut al Ben usar el Omnitrix a su propio estilo terminaba haciéndolo completamente impredecible debido a su creatividad, algo que le permitía salir victorioso de la mayoría de las situaciones. Como ocurrió en su pelea contra la muy mala, que era una Tokustar mutada por el Dr. Psicobos, muy grande lograría vencerla tras derribarla y lanzarle una patada giratoria. Pero desde mi punto de vista hay otro motivo más importante, que sí está respaldado por lo visto en la serie y algunas de las declaraciones mencionadas, y que incluso confirma varias cosas de la teoría anterior, es que las transformaciones del Omnitrix dependen de su usuario. Si bien nos han hecho creer que los aliens siempre estarán en las mejores condiciones óptimas de salud y edad, esto no depende solo del reloj sino también del usuario, porque hemos visto cómo las enfermedades de Ben se trasladaban a sus transformaciones provocando resultados muy variados. También se dijo en este video que los aliens están todos en sus etapas más adultas, lo cual es otra mentira, los que prestaron atención notarán cómo los alienígenas fueron creciendo junto a Ben, es decir el portador del reloj. Esto significa que la mayoría ni siquiera está en su mejor momento, algo que también se decía mucho en esta teoría, porque por lo general mientras más grandes son más fuertes se vuelven, de esto voy a hablar en otro video pero ya que estamos. El caso de Ben 10.000 que es la versión futura lo demuestra muy bien, podemos ver que sus aliens presentan muchas diferencias con sus versiones jóvenes, y lo mismo ocurrió cuando la fuente de la juventud lo hizo más joven a Ben, afectando directamente sus transformaciones por el cambio de edad.
Otro ejemplo es Fuego Pantanoso, que durante sus primeras apariciones tenía una apariencia que cambió drásticamente en Omniverse, tras este haber florecido ya que era una planta alcanzando su etapa adulta, algo que le estaba pasando también a Ben que estaba cercano a sus 18 años en ese momento. Pero entonces esto significa que los aliens de Ben tienen su misma edad y que en la serie original tenían 10 años, no realmente, porque cuando alguien ve a Ben destransformarse se sorprende de que el usuario del Omnitrix sea un niño, lo que contrarrestaba con la apariencia de sus alienígenas. Por lo que he pensado y he llegado a la conclusión de que lo que sí hace el reloj es promediar la edad y otras características de su portador con la de la especie, nuevamente repitiendo que depende de su usuario será diferente. Si quieren un ejemplo tienen a los perros, para nosotros los 10 primeros años son equivalentes a uno solo de ellos, algo así debería pasar con los aliens, que tienen su propia esperanza de vida y etapas de crecimiento. Algo que apoya esta teoría es el caso de los niños amalgamas, los cuales tenían una edad similar a la de Ben cuando encontró el Omnitrix, pero sus transformaciones no se parecían a las de él. Si bien ellos eran un caso especial al ser híbridos, podemos agregar el caso de Luma, la cual tenía una edad ligeramente mayor cuando se comprometió con Kevin, y se parece mucho más a Mandy y al Cuatro Brazos rejuvenecido que al original. Y si desarrollamos esto explicaría el por qué Ben era tan poderoso a comparación de otros, porque si las transformaciones del Omnitrix dependen del usuario, mucha gente olvida que, aunque claramente no sea el mejor espécimen, él sigue estando muy lejos de ser un humano común y corriente. Recordemos que de parte de su familia es el nieto de una anodita, una de las especies más poderosas de la serie, y del plomero más importante de todos. Puede que se mencione el cómo no entrena en su forma humana, pero pensemos que toda su vida se la pasa en constantes misiones que lo llevan al límite, lo hemos visto combatir contra adultos u otras especies y salir muy bien parado, algo que una persona común nunca podría hacer. Esto también se lo preguntaron al staff, diciéndole si era por el Omnitrix que mejoró el potencial de Ben en su adultez, por cómo se volvió alto y fuerte, y su respuesta fue que de nuevo no tenía nada que ver, ya que eso era mérito propio debido a sus aventuras. Y como dije, esto aplicaría en varios aspectos, para los Tetramans, que son una raza guerrera enfocada en la fuerza, alguien por encima del promedio debería ser aún más poderoso de lo normal, que es el caso de Cuatro Brazos. Volviendo atrás podemos relacionar esto con los incurseanos. Ben es un humano que está en un buen estado físico, por lo que Bullfrag refleja esta característica. Quizás si otra persona que fuera más delgada usara el reloj, entonces su transformación sería igual a la de cualquier otro incurseano desnutrido, o si fuera el abuelo Max que tiene algo de sobrepeso, sería parecido al emperador Mileus. De hecho hay un usuario llamado Sot que tuvo el mismo pensamiento e hizo muchos diseños de Max 10 portando el Omnitrix, por lo que sus alienígenas reflejaban sus características al ser usuario diferente. Admito que debido a su estilo de dibujo pueden verse un poco exagerados, pero se entendió el concepto. Así que como conclusiones finales de este video podemos decir que la teoría es falsa, el cómo no hay que tomar cualquier declaración fuera de la obra como canon a menos que estén respaldadas por la misma, que las transformaciones de Ben sí suelen ser mejores de lo normal, pero no son versiones en la cúspide, ni tampoco que su ADN fue mejorado, y que no todo es gracias al Omnitrix, ya que esto no aplica para cualquiera, porque el resultado final dependerá también de su portador, haciendo transformaciones mejores o peores según quien lo esté usando. Y bueno gente, es con esto que podemos ir dando por finalizado este video. Como habrán visto fue una gran investigación, así que agradecería si pudieran suscribirse y compartirlo con quienes crean que les pueda interesar, ya que esa es su forma de apoyarme para que yo siga haciendo contenido para mi canal. Les recuerdo que me creé un nuevo canal de juegos y reacciones, que les dejaré en la descripción junto a mis otras redes sociales donde subo contenido similar. Abajo en los comentarios pueden dejarme su opinión al respecto porque los estaré leyendo. Les recuerdo que pueden ver mis otros vídeos de Ben 10 y mis icebergs en el canal. Tenemos un nuevo Discord para la comunidad donde hablaremos de diferentes temas. Como siempre me despido, soy Shamash y espero volver a verlos.